Yo soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Onexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Hoy tengo el agrado de saludar a Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. Jaime, bienvenido a Onexpo TV. Vaya que ha sido, Jaime, unas semanas muy activas para el sector energético internacional. Nos gustaría que nos compartieras tu punto de vista respecto a los incrementos en el precio del petróleo y, desde luego, respecto al frente ártico y los apagones de la semana pasada en los Estados Unidos, que incluso tuvieron repercusiones en México. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Onexpo TV. En efecto, han sido semanas bastante activas dentro de lo que es todo el sector energético internacional y particularmente aquí en los Estados Unidos. En primer lugar, respecto a la pregunta que haces de los precios del petróleo, en concreto ha sido un tema sobre todo financiero, más allá del 80-85%. Los precios altos del petróleo de las últimas semanas que hemos visto han sido impulsados por un rally financiero que tiene que ver con una gran cantidad de dinero federal que llegó para impulsar, entre otras cosas, el dinamismo financiero desde el año pasado, porque el presidente Trump tenía un gran interés en prestar una narrativa de que había un incremento, una recuperación en el Dow Jones y que, por lo tanto, la economía americana se estuviera recuperando dentro del contexto del COVID, independientemente de lo que estaba pasando con el desempleo, etc. Entonces, desde mediados del año pasado tenemos un gran dinamismo, un gran optimismo y un rally, porque está llegando mucho dinero a lo que es todo el sector financiero, y dentro del sector financiero se compran y se venden contratos de futuros, que son los precios del petróleo que se monitorean y que se reportan, que han cruzado los $63, etcétera, en el caso del Brent. Entonces, es básicamente un tema financiero. Si te fijas, desde noviembre, al menos a la fecha, no ha habido un cambio estructural en lo que son las fuerzas del mercado petrolero como tal. No ha habido un cambio en la demanda, al contrario, ha habido noticias bastante negativas de noviembre y diciembre y enero sobre todo, respecto a incremento en las infecciones a nivel mundial, retrasos en la producción de vacunas, etc. Y por el otro lado, en cuanto a la oferta, tampoco hubo un cambio nuevo fundamental en las últimas semanas. Las noticias de los acuerdos de la OPEP y de lo que anunció Arabia Saudita ya ha sido absorbido por lo que es el mercado spot. Entonces, cuando hay alguna noticia dentro de un rally financiero de alguna nueva positiva reacción de las vacunas o un incremento en la producción o lo que sea, siempre hay estos leves incrementos porque el sector financiero está haciendo una apuesta de que el precio pudiera recuperarse. Desde mi punto de vista es algo insostenible, es decir, en algún momento va a tener que haber una caída, un ajuste en este precio actual, y es muy probable que llegue por dos razones, ya sea desde el punto de vista financiero. Si, por ejemplo, la administración Biden, cuando apruebe todo este paquete económico, hace un ajuste a esa política de dinero de la Fed y ya no vaya dinero federal a la compra de bonos de deuda privados en Estados Unidos, etcétera, que ya no tenga repercusiones en los fondos de inversión, en los ETFs financieros, etcétera. Entonces, es probable que si hay una diferenciación, un corte respecto a la política que estaba haciendo la administración Trump respecto al sector financiero, probablemente entonces se desinfle desde el punto de vista financiero este rally y caigan los precios de futuros en general, incluyendo el petróleo. Por el otro lado, podría haber algún tipo de incremento de producción. En cuanto a la oferta y la demanda, los fundamentales, podrían haber un incremento de producción de países como Rusia o como Venezuela, algún otro país que tuviera la capacidad de producir un poco más, Nigeria, los Emiratos, y que poco a poco vaya perdiéndose un poco la cohesión dentro de la OPEP, que haga que los precios del crudo pudieran ajustarse a la baja. También de manera estacional nos acercamos a marzo y abril, que normalmente es cuando el mundo consume menos hidrocarburos cada año, es el menor momento de demanda en el mundo. Normalmente los precios del crudo bajan hacia el segundo trimestre de cada año. Entonces, necesariamente creo que debe haber un ajuste en los precios de petróleo actual. Jaime, muy interesante lo que nos explicas de la dinámica financiera apoyando el precio del petróleo, pero ¿qué nos puedes comentar del tema del frente invernal y del drama que causó la semana pasada para tantos usuarios en Estados Unidos? Sí, fue un tema primeramente bastante dramático, bastante complicado, porque incluso hubo pérdida de vidas aquí en Texas, por lo menos. Desgraciadamente hubo este gran apagón, hubo un problema ahí en cuanto a
todo lo que es la estructura, la infraestructura de los generadores de electricidad en el estado. Aparentemente, después de todas las versiones y todas las explicaciones que se han dado, aparentemente lo que ha ocurrido es que una gran cantidad de los generadores que producen electricidad en Texas realmente no tenían acondicionadas sus plantas para aguantar fríos extremadamente bajos durante tanto tiempo. En el norte del país, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay plantas generadoras en todo lo que es el estado de Illinois, en Virginia, en Washington, en Nueva York, etcétera, que están perfectamente aisladas o que tienen sus defensas contra los vientos fríos, etcétera, que les permiten a los generadores continuar funcionando en condiciones extremas. Pero en Texas realmente es una infraestructura construida para los calorones, para el gran verano que tenemos aquí de prácticamente 8 o 9 meses. Entonces, parecería que va a haber necesidad probablemente de una inversión a largo plazo y fue lo que causó que varias generadoras de electricidad no pudieran responder con producción, con generación para la demanda que se tuvo. Ya dentro de ahí hubo un gran discurso o diferentes mensajes respecto a que había escasez de energías alternativas, que no había suficiente energía eólica, que sí se habían congelado ductos de gas natural y otras explicaciones que, bueno, creo que hay mucho de todo a final de cuentas, pero básicamente fue un tema del acondicionamiento de las generaciones, los generadores eléctricos aquí en los Estados Unidos, y desgraciadamente tuvo implicaciones a nivel usuario, a nivel estatal en el estado de Texas, y desgraciadamente se dio ese anuncio de no exportar gas natural hacia México, al menos hasta el 21 de febrero, lo cual afecta tremendamente lo que son todos los ductos de gas natural que bajan de Texas. Sobre todo hace apenas un año y pedazos estábamos hablando del nuevo ducto de Oaxaca a Guadalajara, que era una nueva inversión que estaba trayendo gas natural a todo el Pacífico mexicano, etc. Desgraciadamente el mercado mexicano de gas natural está muy interconectado con el sur de los Estados Unidos y es muy dependiente, y pues va a haber algunos días severos de escasez de gas natural en México. Jaime, y regresando al tema de hidrocarburos, como sabes, el sector gasolinero en México ha visto un incremento en los precios internacionales de la gasolina y diésel derivado del incremento en los precios del petróleo. ¿Qué puede hacer el sector gasolinero en México ante el mercado actual y la corrección de precios que anuncias? Sí, en efecto, como comento, que muy probablemente venga una corrección en los precios del petróleo y que por consiguiente, al ir hacia abajo el precio del petróleo, también jale hacia la baja dentro de unas semanas el precio de la gasolina o del diésel. Aquí entra el tema de las estrategias comerciales para el sector gasolinero en México, es decir, cómo están haciendo los contratos o las negociaciones de sus compras para todos esos gasolineros o grupos que están comprándole a un importador que trae la molécula del área del Golfo, por ejemplo. Es muy importante definir en qué momento en el tiempo les van a hacer el cobro por esa molécula, ¿no? Si les van a cobrar en el momento en que les entregan la molécula en México, o si puede haber un promedio o unas cláusulas que diga que el precio al que les van a cobrar va a ser el promedio de cuando sale el barco o el tren desde los Estados Unidos y el promedio de cuando llega, o que sea nada más el precio de salida. Es decir, dependiendo hacia dónde vaya la dirección del mercado en las próximas semanas, muy seguramente con un análisis comercial serio de cuáles son tus volúmenes de importación, en qué momentos importas, con quiénes estás importando, cómo puedes negociar, etc. Puede haber varias estrategias comerciales de mitigación para este tipo de escenarios. En estos momentos en que los precios de la gasolina o del diésel o van a la baja o van al alza o a la baja en varias semanas, hay definitivamente estrategias que se pueden aplicar para mitigar el estar menos expuesto a estas variaciones de precio, y si no se están llevando a cabo de parte de grupos gasolineros, sí sería muy importante que se acerquen a empresas como nosotros, que les podemos asesorar o ayudar de cómo hacer este tipo de estrategias comerciales dependiendo de cómo estén importando o invirtiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos nuevamente aquí en Unexpo TV y darnos una idea respecto a la manera en que México puede enfrentar este incremento en los precios del petróleo y efectivamente pues de la gasolina. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Estuvo con nosotros Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisor. A ustedes gracias por acompañarnos aquí en Unexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Yo los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y también para que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta luego.
Con más de 26 años como líder absoluto en tecnología para la automatización y control del suministro de combustible, ATIO Group brinda soluciones integrales que garantizan el éxito en cualquier negocio en la industria del combustible. Mediante su solución Control Gas, hoy por hoy ATIO ofrece la tecnología para optimizar el funcionamiento de más de 5.000 estaciones de servicio a través de la automatización de los procesos operativos y administrativos. El combustible mueve al mundo. ATIO mueve al mundo del combustible.